el nombre de nuestro Dios por el favor de haber ofrendado su vida por cada uno de nosotros. De manera que hemos buscado compartir un tema en esta tarde que se relacione con esa exaltación que deberíamos hacer de Cristo durante la Santa Cena y cada vez que nos congregamos. Por eso queremos compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que hemos titulado ¿Qué buscamos en la casa del Señor? ¿Qué buscamos en la casa del Señor? Y vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, desde el verso 1 hasta el verso 12. Una historia bastante conocida por todos nosotros, sin duda alguna. San Marcos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 12. Amén. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Muy bien. Los eventos relatados en este pasaje, hermanos, suceden en el primer año del ministerio de Jesús, en un tiempo en el cual la noticia de que Jesús andaba cerca movía multitudes. En cuanto se escuchaba que el Señor había llegado a una ciudad, a un pueblo, a una villa, inmediatamente multitudes de personas se congregaban tratando de verlo, tratando de escucharlo, tratando de tener un contacto con aquel hombre que estaba sacudiendo el mundo. Eso provocaba que la presencia de Jesús en cualquier ciudad llamara a todos, a muchos, a inmensas multitudes tratando de alcanzar a Jesús. Pero al hablar de las multitudes, tenemos que aclarar que no todos se acercaban con la misma actitud. Habían personas que caminaban entre la multitud simplemente porque todos iban para allá. Todos nosotros sabemos que en la vida común y corriente esto también sucede. Hasta hay un dicho que dice por ahí: ¿a dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Es decir, algunos siguen porque para allá van todos y por lo tanto hay que ir a ver qué pasa. Otros lo seguían porque querían ver algún milagro, porque habían escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, que le devolvía la vista a los ciegos, que incluso había resucitado muertos. Algunas personas estaban motivadas solamente, podemos decir, hermanos, por una forma de entretenimiento.
por ver si él hacía alguno de aquellos magníficos actos soberanos y divinos que solo él podía hacer. Es decir, le seguían por entretenimiento. Otros le seguían porque esperaban de él algún favor en su propio beneficio, algún interés no para glorificar el nombre de Jesús, sino para su propio beneficio. Recordémonos que en los evangelios se registra una ocasión en la cual Jesús sacudió fuertemente la mente, la conciencia de muchas personas, diciéndoles estas palabras: ustedes me siguen porque comieron. Fíjense que en el original de ese pasaje dice: ustedes me siguen porque se hartaron. Y fíjense que dice eso así porque en el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces dice que comieron hasta saciarse. Y eso quiere decir hartarse, hasta saciarse. De eso nosotros sabemos bastante, somos bastante familiarizados. Pero el Señor le dijo a aquella generación: ustedes me siguen porque comieron. Ayer cenaron y hoy vienen a ver si desayunan aquí conmigo. Es decir, hermanos, mucha gente le seguía por puro interés personal, por puro interés de satisfacer alguna necesidad personal, pero no para glorificar su nombre. Es decir, seguían al Señor, buscaban al Señor, querían alcanzar al Señor, pero con intenciones que no eran realmente las de glorificar al Maestro, sino más bien buscar su propio beneficio personal. Por lo tanto, incluso, hermanos, tenemos que contar, había una clase religiosa que también se contaba entre la multitud. Cuando ustedes leen el pasaje de la entrada triunfal en Jerusalén, se van a sorprender cuando lleguen a un momento en que dice: y los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús: reprende a tus discípulos. Lo cual quiere decir que los fariseos también iban en aquel desfile. ¿Y por qué los fariseos iban en aquel desfile? Con el fin de descubrir algún error, alguna equivocación que pudiera desvirtuar el ministerio de Jesucristo y pudieran evitar que siguiera teniendo esa popularidad inmensa que él tenía entre la gente. De manera, hermanos, que seguir al Señor, que escuchar que el Señor está en un lugar y correr hacia allí, no siempre aclara cuál es nuestro propósito. Esta es una pregunta que todo creyente debía plantearse cada vez que se congrega en la casa del Señor. ¿Qué busco del Señor? ¿Qué quiero de Él? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Por qué me congrego en la casa del Señor? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y esta es la pregunta que tratamos de responder en esta tarde a partir de este pasaje que hemos leído. ¿Qué buscamos en la casa del Señor? Lo primero que nos enseña este pasaje es que al congregarnos o al buscar al Señor en su casa, lo primero que debemos buscar es encontrarnos con Él cara a cara. Este pasaje nos muestra esto, hermanos, porque la fe que aquellos varones tenían para llevar a aquel paralítico hasta la casa donde se encontraba Jesús, y toparse después con que la casa estaba abarrotada de gente y no podían llegar al Señor, y subir al techo y abrir un hoyo y bajarlo por ahí, todo eso demuestra que estos hombres tenían una gran fe. No era una fe cualquiera, no era una fe simple, no era una fe que cualquiera la tenía. La fe que tenían estos varones, hermanos, era de una calidad extraordinaria. ¿Por qué decimos que era de una calidad extraordinaria? Porque para hacer lo que estos 4 hombres que cargaban al paralítico hicieron, había que despojarse de muchos prejuicios, de muchos temores. Había que despojarse, hermanos, de cualquier preocupación que pudieran generar críticas, chismes, condenas de la gente. ¿Por qué decimos esto? Porque en aquellos días la santa religión del judaísmo había enseñado no la ley de Moisés, no la palabra de Dios, sino la religión.
Había enseñado que todo cojo, ciego, paralítico, toda persona con una imperfección física, sobre todo si había nacido así, había nacido en esa condición porque estaba bajo la maldición de Dios. Y al ser un maldito de Dios, nadie debía tratar con él. Nadie debía mirarlo nunca. Nadie debía hacer un contacto físico con una de estas personas porque quedaba impuro. Y tenía que ir al templo y tenía que pagar al sacerdote por una ceremonia de purificación porque había tenido contacto con un maldito. Esto era terrible, hermanos, porque personas como este paralítico no solo tenían que sufrir la dolencia de su enfermedad, sino que a eso le tenían que sumar el desprecio, la humillación, el aislamiento. A eso le tenían que sumar el que no fueran considerados humanos, sino que fueran considerados con mucho desprecio como personas que estaban bajo la maldición de Jehová. Lo más doloroso de esto es que este era un principio religioso enseñado por los santos de la época, por aquellos que conocían la palabra de Dios, por aquellos que conocían la ley. Toda persona que ustedes lean acerca de un ciego, un cojo, un paralítico, en cualquier pasaje de la Escritura, lo van a encontrar absolutamente solo. No tiene esposa, no tiene hermano, no tiene hijo, no tiene amigo que lo apoye, que le ayude. Está totalmente abandonado. ¿Por qué? Porque la familia misma decía, está bajo maldición y va a traer la maldición al hogar. Y va a traer la maldición a la casa. Y vivían totalmente solos. Aquí comenzamos a notar entonces que la fe de aquellos varones era extraordinaria. Porque estos hombres no les había importado lo que la gente pudiera decir. No les había importado que a ellos también los consideraran malditos. No habían considerado como algo importante lo que la gente hablara. Estos hombres lo que habían visto era el sufrimiento de aquel paralítico. Lo que habían visto era el dolor, la humillación, la marginación, el desprecio. Y tenían noticia de que en aquella casa estaba un hombre que sanaba a los enfermos. Y estos jóvenes dicen, llevémoslo, cueste lo que cueste y digan lo que digan. Hablen lo que hablen, declaren lo que declaren, tenemos que llevarlo porque este es el hombre que le puede devolver la dignidad a este ser humano. Esto les dice a ustedes que la fe de estas personas era de un carácter extraordinario. Con gran dificultad, sin duda, pudieron acercarse hasta la casa, pero no pudieron entrar. Estaba atestada de gente. Hasta la puerta ya era imposible entrar por la puerta por la cantidad de gente que había en aquel lugar. Entonces, la fe de estos hombres crece delante de nuestros ojos. Porque estos que llevaban al paralítico dicen, no basta con llegar hasta aquí. Nosotros necesitamos ponerlo delante de la misma presencia del Maestro. Nosotros necesitamos que el Maestro lo mire cara a cara si queremos que este hombre sea sano. Y es entonces que abren un agujero en el techo y lo bajan por ahí para que quedara frente a la presencia de Cristo. Parece que ellos piensan, esto no es a control remoto. Tiene que estar delante de los ojos de Él. La mirada del Maestro tiene que posarse en los ojos de este hombre y entonces puede suceder lo que andamos buscando, que el Señor sane a este paralítico. Habían entendido ellos todo eso. Ahora, hermanos, entendemos por qué. En el verso 5 Jesús les dice a ellos, grande es vuestra fe. El Señor estaba reconociendo en ese momento
No solo la decisión, el valor que habían tenido para desafiar los prejuicios religiosos de su época, sino la comprensión que tenían de que delante de la presencia de Cristo, si alguien logra estar delante de la presencia de Cristo, nunca más las cosas volverán a ser iguales. Ellos habían entendido esto y Jesús los elogia por esta comprensión que tenían de la verdad en aquellos tiempos de tanta oscuridad religiosa. Hoy en día, hermanos, el Señor visita nuestras ciudades. Él está en su casa y su casa se llena de gente por todas partes del mundo. Cada domingo particularmente o de manera especial, los diferentes lugares donde el Señor está presente, las multitudes, vamos hacia allá. Gracias a que Él puede estar en todas partes, las iglesias se llenan de congregantes alrededor de toda la tierra. Eso nos incluye a nosotros en esta tarde. Pero, ¿sabemos lo que buscamos? ¿Sabemos con certeza qué hemos venido a buscar a la casa del Señor? ¿Tenemos un conocimiento claro de qué es lo que buscamos del Señor cuando venimos a su casa? Nosotros nos parecemos mucho a aquellos varones, porque ya tenemos fe, ya tuvimos la fe suficiente para llegar hasta aquí. Ya tuvimos la fe suficiente para apartar este tiempo para el Señor. Ya tuvimos la fe suficiente para tomar la decisión de que aunque este es un día de descanso y merecemos con justicia descansar, divertirnos, pasar un buen momento, pero la fe nos ha alcanzado para decir, antes que nada, necesito estar en la casa de mi Dios. Esa no es una fe cualquiera. Ustedes tienen una fe importante para haber apartado este tiempo del Señor y presentarlo para Él. Con todo y eso, quizá falte establecer con claridad qué es lo que andamos buscando. Si alguien nos preguntara a la entrada o en tantísimas iglesias alrededor del mundo en que el pueblo de Dios está congregando, ¿qué ha venido a buscar? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta más común? Hemos venido a buscar la bendición. Amén. Yo creo que la mayoría, si le preguntáramos a la entrada, hermana o hermano, ¿qué viene a buscar? La bendición del Señor. Y nosotros decimos amén. Pero hermanos, la bendición del Señor no va a llegar a nosotros si antes no nos encontramos con el Dios de la bendición. La respuesta es incorrecta. Si alguien nos preguntara qué viene a buscar a la casa del Señor y nosotros decimos la bendición, equivocado. Venimos a buscar al Señor y cuando encontremos al Señor y cuando estemos cara a cara delante del Señor, cuando estemos cara a cara de Dios a través de la alabanza, de la adoración, de la predicación de la palabra, de la oración, entonces llegará la bendición a nuestra vida. Pero si algo venimos a buscar a la casa del Señor es al Señor mismo. Muchas veces, hermanos, esto se nos olvida y en otras ocasiones con facilidad nos desviamos de nuestro objetivo. Sucede muchas veces que llegamos a la iglesia y estamos distraídos ante tantas cosas y esto es algo muy normal porque nosotros vivimos todos una vida tan activa, una vida tan ajetreada, que hoy es domingo por la tarde y ya estamos pensando a qué hora vamos a comenzar mañana otra vez. La vida es así y por eso con facilidad todos nosotros nos podemos distraer de nuestro verdadero objetivo al llegar a este lugar, que es buscar al Señor. Algunos nos distraemos hasta con las cosas más simples, con las cosas más sencillas, y al distraernos vamos dejando atrás el propósito que nos congrega en este lugar, en este día, que es encontrarnos con Cristo. A veces, hermanos,
nos distraemos escuchando o mirando todo lo que pasa a nuestro alrededor, quién se levanta, quién habla, quién dice algo, algún gesto, alguna actitud, algo que pasa y nos distraemos. Increíble, pero hay personas que llegan a la iglesia para recabar información acerca de toda la gente que asiste en vez de llegar a buscar a Cristo Jesús. En una ocasión, una hermana se enfermó y no pudo asistir al culto, pero eso sí, mandó al esposo y a todos sus hijos. Y les dijo, se van para la iglesia, porque hoy es día del Señor. Y los mandó a la iglesia. Cuando regresaron, esta hermana comenzó a interrogar a su esposo. Mira, y llegó aquel hermano que me cae tan mal. Mira, y aquella hermana que se viste tan feo, ¿llegó también o no llegó? Y él siempre le decía, pues no me fijé. Y llegó y predicó el mismo pastor que se pone esas corbatas tan feas. Y él le decía, pues no me fijé. Al final ella desesperada le dijo, ¿y entonces a qué vas a la iglesia? Porque ciertamente, hermanos, el propósito de llegar aquí se distrae con tantas cosas que no deberían distraernos. Nosotros deberíamos venir enfocados. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice, cuida tu pie cuando vayas a la casa del Señor, para no distraerte con cosas que te impidan alcanzar tu objetivo, que es entrar en la casa de Dios, adorar su nombre, glorificar su nombre, y Él derramará bendiciones sobre tu vida. Amén. Pero a veces nosotros nos distraemos en tantas cosas que se nos olvida cuál es nuestro verdadero propósito. Venimos a buscar al Señor, no venimos a buscar un milagro más. No venimos a buscar la provisión de Dios. Esta llegará si nos encontramos con Él. Habrá quien desea, hermanos, un milagro, pero no quiere nada con Dios. Y así no funcionan las cosas. Hay personas que incluso llegan a la casa del Señor y llegan a pedirle todo lo que quieren o necesitan. Pero ninguno le dice, quiero conocerte a ti. Quiero dedicarte mi vida, quiero entregarte mi vida. Venimos a decirle, Señor, quiero esto, necesito esto, me urge esta situación, tengo necesidad de esto. Y es que no está mal, hermanos, no está mal que nosotros le digamos al Señor, necesito esto. Lo que está mal es que querramos lo que necesitamos, pero no tenemos nada con Él. No va a funcionar de esa manera. Un buen ejemplo de esto es Jacob. Jacob quería la bendición del Señor, pero quería la bendición aunque engañó a su padre, que ya estaba casi ciego, agonizante, anciano. Engañó, rompió todos los valores, pero él quería la bendición del Señor. No la encontró. Lo que encontró fue una amenaza de muerte de su hermano Esaú, que al verse engañado dijo que lo iba a matar y tuvo que salir huyendo de su casa y llegó a un paraje. Llegó a un paraje y dice que en ese paraje puso una piedra por cabecera. Cuando leo ese pasaje y dice y llegó a un paraje, me da la impresión de que el escritor quiere dejar en claro que no era un bosque hermoso, verde, con árboles que daban sombra. Yo creo que lo que quiere decir es, la cama era de piedra y la cabecera también. Era una cosa terrible. Pero esa noche él tuvo un sueño y ángeles descendían de una escalera que apoyaba su extremo en el cielo. Y entonces descubrió quién era el Dios de la bendición. Cuando él despertó de aquel sueño, lo pueden leer en el capítulo 28 de Génesis. Este hombre despertó y dijo estas palabras: qué terrible lugar es este. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y termina diciendo esto, hermanos: Dios está aquí y yo no lo sabía.
Saben que esa parte del capítulo 28 es la conversión de Jacob. Y a partir de aquel día, Jacob fue otro hombre. ¿Por qué? Porque se encontró cara a cara con el Dios de la bendición. A partir de aquel día ya no andaría buscando la bendición, andaría buscando al Dios de la bendición y encontró bendición abundante para su vida. De manera, hermanos, que a nosotros nos debería de quedar claro que si nosotros necesitamos un milagro, este es el lugar indicado. Pero lo que tenemos que hacer no es pedir por el milagro, sino encontrarnos con el Dios de los milagros y Él va a proveer para lo que necesitamos. Amén. Este es nuestro verdadero objetivo y debemos tenerlo claro cuando nos congregamos en la casa del Señor. En segundo lugar, este pasaje dice que cuando venimos a la casa del Señor debemos venir a gozar de su autoridad divina. La respuesta del Señor, hermanos, a la acción de aquellos varones que habían llevado a aquel paralítico fue más allá de lo que ellos esperaban. No dudamos de que estos varones que llevaron a aquel paralítico, lo que esperaban sin duda alguna fuera que lo sanara. Esa era su esperanza. Esto era su objetivo, que estuviera delante del Señor y el Señor lo sanara. Pero el Señor pronuncia unas palabras muy interesantes. El Señor le dice, hermanos, tus pecados te son perdonados. Esto no lo esperaba nadie. Absolutamente nadie esperaba que el Señor hablara de esto. Todo el mundo esperaba a ver qué iba a hacer el Señor con ese paralítico. La mejor de las esperanzas sería que lo sanara. Pero el Señor hizo algo más. Le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Y ustedes lo leímos ahí. Dice que los fariseos comenzaron a cavilar en sus corazones. Cavilar es una palabra que indica, hermanos, una acción escondida, oculta, de querer encubrir algo, de lograr un objetivo oscuro. Comenzaron a cavilar porque dijeron, ya se equivocó como nosotros queríamos, aquí lo vamos a acabar. Y ellos nos dicen por qué. Porque habla blasfemias. Blasfemias es hablar imprudentemente, sin temor de Dios, acerca de la persona de Jehová. Ellos dicen, ¿por qué lo llaman blasfemos? ¿Quién se cree este que es? Solo Dios perdona pecados. ¿Cómo dice él, tus pecados te son perdonados? Habla blasfemias. Nunca nadie había pronunciado esas palabras en esta tierra, hermanos. Jamás nadie había dicho, tus pecados te son perdonados. Por primera vez el mundo escuchaba estas palabras. Y las escuchaba de un carpintero galileo. Yo creo que si hubiera sido el sumo sacerdote, a lo mejor le creen. Pero era un carpintero galileo, un hombre sin títulos, un hombre sin maestría, sin doctorados, un hombre sin cargos religiosos, un hombre sin autoridad religiosa. Este le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente ellos dijeron, blasfemia dice, y como es blasfemo, había que apedrearlo. Ellos estaban felices porque dijeron, lo cachamos donde nosotros queríamos. Aquí lo vamos a terminar. Hoy lo vamos a sepultar a este hombre que nos está haciendo tanto daño. Sin embargo, el Señor se anticipó y su espíritu le dijo que estaban cavilando. Y le dice él, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y le hace una pregunta muy interesante. Todo este pasaje es interesantísimo. Le hace una pregunta muy interesante y le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil?
¿Qué hubieran respondido ustedes? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Lo que el Señor buscaba, Él era el maestro. Él era la sabiduría divina, eterna de Dios, encerrada en nuestro Salvador. El Señor hizo esa pregunta esperando que entendieran lo que Él quería decir. Lo que Él quería es que se dieran cuenta de que para ellos, para todos ellos y sobre todo para los que cavilaban, las dos cosas eran imposibles. ¿Qué es más fácil? El Señor hubiera estado satisfecho si alguien le hubiera dicho ninguna de las dos, maestro. Y le hubiera dicho, has llegado a la verdad, hijo mío. Pero nadie le contestó nada. Entonces el Señor se anticipa y les dice, bueno, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, lo voy a sanar. Y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y en el acto aquel hombre se levantó y fue sano. ¿Qué es lo que el Señor les estaba demostrando? Si lo puedo sanar, le puedo perdonar sus pecados porque yo soy Dios. Si alguno de ustedes lo puede sanar, perdónele los pecados. Tiene derecho, pero ninguno de ustedes puede. Yo lo he sanado delante de sus ojos. Y si lo he sanado, yo también le puedo perdonar pecados. Es decir, hermanos, el Señor exhibió por primera vez toda su gloria delante de aquella multitud y le dijo al mundo, de ahora en adelante queda claro, yo soy el Mesías, yo soy el Eterno, yo soy el Príncipe de paz, yo soy el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos y tengo autoridad sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, porque yo soy el vencedor de la muerte. Amén. Les dio una lección extraordinaria a todos los que lo acusaban de blasfemia y nos dio una gran lección a nosotros. Porque esta parte nos está diciendo que nosotros llegamos a la casa del Señor. A veces creemos que llegamos en busca de la bendición del Señor y el Señor está dispuesto a bendecirnos, pero su verdadero interés no es tratar con nuestras necesidades temporales, su verdadero interés es nuestra alma. El Señor nos bendice en los asuntos temporales a todos. Todos nosotros que estamos aquí en esta hora, si somos sinceros, tenemos que confesar que Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos da la salud, Dios nos da la vida, Dios nos bendice continuamente. Nadie puede dudar de que Dios nos bendice continuamente, pero ese no es el interés principal de Dios con nosotros. El interés principal de Dios con nosotros es nuestra alma. ¿Por qué el alma es el interés principal de nuestro Dios? Porque de poco nos sirve que el Señor nos sane el cuerpo si sufrimos en el alma. Hay tanta gente en este mundo rebosante de salud, rebosante de prosperidad, rebosante de riqueza, si ustedes quieren, y tan profundamente infeliz en la vida. Porque el problema no está en las cosas terrenales, el problema está en las cosas eternas. El problema no está en las cosas materiales, el problema está en el alma. Y por eso es que cuando le presentaron a aquel paralítico, el Señor no simplemente dijo, sé sano, y ya lo deja sano y terminó. Eso es después. Lo primero es que te sean perdonados tus pecados.
Porque de poco le serviría a ese hombre salir de ahí saltando y brincando, sano totalmente y con el alma llena de dolores, de penas, de prisiones, de angustia, de aflicciones. Hay por ahí, o había antes un texto que se usaba para evangelizar: ¿de qué sirve tener una buena cama si no podemos dormir? O algo así, ¿verdad? Decía, ¿de qué sirve que nos sirvan la mejor mesa si no tenemos hambre? Y que nosotros no tengamos hambre es problema del alma. Es problema terrible. ¿De qué sirve toda la abundancia del mundo si por dentro estamos enfermos? Por fuera caminamos, somos ágiles. Todavía podemos caminar por nosotros mismos sin ayuda, sin ningún recurso extra. Estamos todavía con la vida palpitando dentro de nosotros por la bendición de Dios. Pero de poco nos sirve si por dentro estamos postrados. Nuestros miembros externos están enteros, fuertes y completos y vigorosos, pero nuestra alma está paralizada por el dolor, por el temor, por las culpas, por la desesperación, por la tristeza y por tantos males que nos hacen tanto daño. El Señor sabe que eso es lo esencial. Y por eso cuando le llevaron a este paralítico, primero se encargó de su alma, porque era lo esencial. La sanidad del cuerpo era secundaria, porque la sanidad del cuerpo ayuda solamente para el tiempo que tenemos en esta tierra, pero la sanidad del alma es para la eternidad. Por eso el Señor tiene prioridades. Por eso el Señor se ocupa del alma de este hombre, porque esa es la clave. La felicidad o la desdicha, hermanos, está en el alma, no está en las cosas de afuera. Así, hermanos, como el hambre no se cura con consejos, porque como nos hacen enojar algunas personas cuando tenemos hambre, nos dicen, piensa en otra cosa, hermano. ¿Y en qué voy a pensar si el hambre no puedo pensar en otra cosa más que en una hamburguesa 4x4, ¿verdad? Con todo. El hambre es algo tremendo. Cuando uno siente verdaderamente hambre, no puede pensar en otra cosa. Y sale un hermano muy espiritual, piensa en las cosas de arriba, hermano. ¿Cómo voy a pensar en las cosas de arriba en ese momento? Es una de nuestras limitaciones como seres humanos. Así como el hambre no se quita pensando, piense que está en el mar, hermano, que está en la playa, que está... Así como el hambre no se quita con eso, la tristeza, el dolor y la angustia tampoco se quita con comida. Tampoco se quita con palmaditas, con abrazos. Ayudan, pero no resuelven. Lo que hay en nuestra alma, lo que nos duele en nuestra alma, eso no se quita con nada. Nosotros nos equivocamos tanto en estos temas. Y cuando vemos a una persona afligida, queremos llegar a ministrarla. Y le decimos, ¿cómo está, hermano? Aquí, hermano, abatido, desesperado. No se preocupe, hermano, vamos a comernos unas pupusas y ya va a ver que ya se le va a quitar esto. Entonces a la persona le dan ganas de matarnos, porque ella está pasando por un momento terrible, por la aflicción, la desesperación, y nosotros lo pintamos como si fuera cualquier cosa que con una comida se nos va a quitar. Y ella está viviendo una tragedia, ella está viviendo un drama. Esto nos demuestra, hermanos, que las cosas del alma son más decisivas en la felicidad o en la infelicidad de una persona que las cosas de afuera. Y el Señor nos lo demuestra en este pasaje. El Señor nos está diciendo que cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos a buscar la bendición para nuestras almas. Antes que todo, el Señor quiere bendecir nuestras almas. En lo demás ya venimos bendecidos, hermanos. En lo demás ya entramos por esa puerta bendecidos.
entramos en abundancia, entramos gozando del cuidado de Dios. Lo que nos hace falta está en nuestra alma y el Señor es el que sabe proveer para el alma del ser humano. El Señor sabe cómo proveer para nuestras necesidades interiores. Por eso es que cuando llegamos a la casa del Señor debemos llegar entendidos de que venimos a buscar la provisión para nuestras almas. Porque ahí está la clave de nuestra vida. Y en tercer lugar, ya para ir terminando, llegamos a la casa del Señor a glorificar su nombre. En el verso 12, hermanos, dice: al final de todo aquello, la multitud glorificó a Dios. Dice en el verso 12, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios y dijeron: nunca hemos visto tal cosa. Le glorificaron en el sentido, hermanos, de que le reconocieron a Jesús tener un poder que nadie jamás había conocido. Le reconocieron que solo Él tenía ese poder que había demostrado en esa reunión, que nadie más a lo largo de la historia de la nación de Israel había demostrado tener el poder, la soberanía, la majestad para perdonar los pecados. Él lo había demostrado y por lo tanto lo glorificaron. Estaban expresando que lo que Jesús hacía, lo que enseñaba, era algo único, incomparable, que solo Él podía hacer. Nadie más podía hacer las obras de Jesús. Nadie más podía llevar a cabo las cosas que Él hacía. Que todos le glorificaban significa que reconocieron que el Maestro era suficiente en sí mismo para sanar al ser humano integralmente, es decir, en el cuerpo y en el alma. Le glorificaron porque dijeron: nunca nadie se ha ocupado del ser humano tan integralmente. Seguramente, hermanos, que todos ellos habían acudido a Dios siempre buscando la satisfacción del ser natural, del orden terrenal, pero nunca habían entendido que había algo más importante que este orden terrenal y era el ser interior. Le glorificaban porque reconocían en Él la plenitud de la divinidad. No es que reconocieron en ello algún momento particular y único en el cual cierto poder descendió sobre Jesús. No, reconocieron en Él la plenitud de la divinidad. En otras palabras, reconocieron que Él era Dios. Nosotros, hermanos, le glorificamos cuando reconocemos que solo Él tiene poder, autoridad, dominio y soberanía sobre todo el universo. Nosotros le glorificamos cuando confesamos con absoluta convicción que nadie hay que tenga la buena voluntad, el amor, la misericordia, el poder y la soberanía que tiene Jesucristo para tratar con nuestras almas. Entonces le glorificamos a Él cuando cantamos para Él y no para nosotros. Porque no se vale, hermanos, eso de salir del culto y decir: hoy no me gustó la alabanza. ¿Y por qué, hermano? Porque no cantaron las que a mí me gustan. Porque las alabanzas no son para nosotros, son para el Señor. Venimos a alabar al Señor. Venimos a adorar al Señor. ¿Que ese gozo nos alcanza? Sí, por supuesto que sí, y está bien. Pero no se nos debe de olvidar que nosotros venimos a alabar al único que se puede alabar, al único que es digno de toda la alabanza, al único que es digno de toda la gloria, al único que es el verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A Él venimos a adorar, a Él venimos a engrandecer, a Él venimos a magnificar. Le glorificamos cuando confesamos que solo Él es Dios. Nadie más puede
beneficiar nuestra alma, sino Jesucristo. Nadie más tiene el poder, nadie más tiene la autoridad, nadie más tiene la soberanía para meter su mano en nuestra alma y llenarla de bendición, sino aquel que nos dio la vida, nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, el Dios eterno, el que sopló en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu como las arras de nuestra esperanza de vida eterna. Él es el único que puede tocar nuestra alma con autoridad. Reconocer todas estas características en la persona de Dios es adorarle. Reconocer todas estas características en la persona de Dios es glorificarle. Reconocer todas estas características en la persona de Cristo es engrandecerle a Él por sobre todas las cosas. Y ese es el propósito de venir a la casa del Señor. Este pasaje entonces, hermanos, nos deja a nosotros bastante instrucción en cuanto a qué venimos a buscar a la casa del Señor. Falta ahora que nosotros nos decidamos a poner en práctica este principio de vida. Y cada vez que crucemos la puerta de la casa de Dios, tengamos claro a qué venimos. Venimos a encontrarnos con nuestro Señor cara a cara, porque Él es nuestra bendición. Él es el que va a llenar nuestra vida de bendición. Él es el que va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos, especialmente de las necesidades de nuestra alma. Amén.